Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y respondiendo Jesús le dijo: Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares sobre la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares sobre la tierra será desatado en los cielos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pueden tomar asiento. Esto, queridos amigos, es la misa del segundo Papa, San Lino. Y bueno, lo que hay que meditar es las palabras de Jesucristo. Cuando él le pregunta a San Pedro: ¿quién dicen que soy yo, los hombres? Y cuando responde San Pedro que tú eres el Hijo de Dios vivo, nos recuerda que nuestra Santa Fe Católica es sobrenatural y viene de Dios, y nadie confiesa la fe si no es por la gracia de Dios. O sea, dijo Jesucristo que bienaventurado eres, Simón Bar-Jona, porque no te reveló esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es importantísimo, porque si alguien, por ejemplo, que no es católico, dice lo mismo, no lo dice por la fe, entonces no se puede decir que él cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si una cosa es decirlo y otra cosa es creerlo. Son dos cosas muy diferentes. Santo Tomás de Aquino dice que los cristianos, por ejemplo, los cristianos que dicen Jesús, le hablan a un Jesús que no existe afuera. Le hablan a un Jesús que existe nomás en la mente, en la imaginación. Porque el Jesús al que ellos le rezan no coincide con el Jesús que está afuera. Nuestro Señor Jesucristo. No es el mismo. ¿Por qué? Porque no tienen la fe. La fe es el vínculo, lo que conecta nosotros como católicos con Dios. Por eso es que es importantísimo tomarlo como algo divino, siempre. Por eso es que la fe no se puede negociar, no se puede disminuir, no se puede poner en peligro. Porque eso equivaldría a decir que hay otra cosa más interesante o más importante en la vida que la unión con Dios. Sí, por eso, se fijan, Monseñor Lefebvre nos pidió que no pusiéramos en peligro nuestra fe, y la Iglesia Católica, claro, el Código de Derecho Canónico pide que no pongamos en peligro nuestra fe. Entonces, por eso lo principal que uno revisa en un sacerdote es no tanto la misa que dice, sino la doctrina que trae, la doctrina. Claro, la misa nueva no se puede por ningún motivo, pero en cuestión de misas tridentinas, no puede uno dejar de analizar o de preocuparse por la doctrina. Claro. Porque la doctrina es realmente lo que nos conecta con Dios por la fe. Y la disminución de la doctrina, como los modernistas, que los disminuye hasta el grado de que pierden la fe y no se dan cuenta, o al grado de que su vida no coincide con la fe católica, porque ellos tienen una fe muy diluida. Entonces, si ese tipo de fe, ese tipo de sacerdotes, claro, no enseñan y ni entran ni dejan entrar a los demás. Pero es importante mencionar esto porque siempre la doctrina es la base de la misa, es la base de los sacramentos y es la base de la gracia inclusive que recibimos.
digamos, un sacerdote que diga, no, yo quiero decir la nueva misa, pero digo, la misa tridentina, pero con doctrina herética, hereje. Ese sacerdote diría la misa válidamente, pero no transmitiría la gracia. ¿Sí? Y él no tendría gracia tampoco. Es importante reflexionar esto porque muchos católicos ponen como bandera de lucha la misa, la Santa Misa Tridentina. No es la misa, la lucha del católico. Nosotros no es la lucha. La lucha siempre va a ser la doctrina. ¿Por qué uno se puede salvar con doctrina y sin misa? Sí. Pero uno, si tiene misa y no doctrina, se puede condenar. Claro que sí. Y eso acaba de pasar, por ejemplo, hubo un decreto hoy en México de la Fraternidad de San Pedro. En ese decreto de la Fraternidad de San Pedro anuncia que el cardenal de México les va a permitir decir la misa tridentina en esa ciudad. Y el cardenal explica que les dio ese permiso porque la Fraternidad de San Pedro estuvo de acuerdo en reconocer el Vaticano II, las enseñanzas y la nueva misa como la ley que hay que creer, la ley orandi, la ley con la que hay que rezar. Y despreocupado como si nada, la Fraternidad de San Pedro aceptó esa negociación del cardenal. Como si lo importante fuera la misa. Ya ahí tienen su misa ya. Como si no fuera importante lo que firmó. Es gravísimo. ¿Hasta dónde puede llegar un tradicionalista, no? Claro. Sí, o sea, la doctrina tiene mucho que ver. Muchísimo que ver, inclusive en la cantidad de gracia que uno recibe. Muchísimo que ver. Sí. Por ejemplo, bueno, voy a tocar el tema porque es importante también. Por eso Monseñor Lefebvre, por ejemplo, no quiso hacerse de vacantista. Es importante mencionar el tema. ¿Por qué? Porque esa es una novedad. En las circunstancias actuales jamás la Iglesia aplicó esa teoría. Porque era una teoría, realmente una teoría, y jamás se aplicó en las leyes de la Iglesia. Y sobre todo que la Iglesia Católica prefiere un tirano que anarquía. Eso lo dije Santo Tomás de Aquino. Si no hay nadie que pueda reemplazar un tirano, si no hay medios para reemplazarlo, humanos o sobrenaturales de Dios, uno tiene que preferir un tirano a que haya anarquía. O sea, es mejor que haya una mala autoridad a que no haya autoridad de nada, ninguna autoridad. Eso lo dice Santo Tomás de Aquino. Esos son los principios de la Iglesia Católica. La Iglesia prefiere que haya autoridad, aunque sea malísima, como Caifás, en este caso como Francisco, a que no haya autoridad de ninguna manera. Pues es algo que solamente Dios puede decidir, cambiar. Pues uno no tiene los medios para reemplazar a Francisco y entonces, por lo tanto no puede atreverse a removerlo. Por mucha teología que tenga uno, no puede removerlo. Entonces, imagínense, por ejemplo, en cuestión de doctrina, remover o no querer reconocer a un papa, siendo que no hay ninguna ley de la Iglesia, ninguna práctica y ninguna indicación divina 100% segura para que pensemos que no hay papa. Entonces, el querer quitar a un papa o no querer reconocerlo sin esa autoridad, sin esa autentificación divina, es una temeridad espantosa, que toca la doctrina de manera profunda. Porque la Iglesia no es sin cabeza. ¿Sí? ¿Vieron? El Papa no es cabeza, realmente es un delegado. Es un error decir que porque tenemos una cabeza, alguien que dice herejías, eso es falso. Porque el cuerpo místico de Cristo, sí, es una analogía. Eso que es un cuerpo, es una analogía. O sea, por eso es que el Papa no es cabeza, no, nunca ha sido cabeza, es un vicario, que es muy diferente. Un vicario es alguien que lo representa, pero en cualquier momento en que el vicario
o el que representa a la autoridad, deja de representarlo porque no trae el mismo mensaje, misma doctrina, en ese momento solamente deja de ser vicario. Pero no es en ese momento, no de manera general, hasta que la autoridad que lo puso como vicario no lo quite, o no lo diga claramente, con las leyes, y con autoridad divina. Claro. Esa es la falacia clásica, por ejemplo, de lo que es verdad de lo particular no necesariamente es verdad de lo general. O sea, de que no tenga la autoridad en este momento, porque lo que está diciendo en este momento es una herejía, no significa que no tiene autoridad en ningún momento en el futuro ni en el pasado. Es una falacia de aquellos que dicen que lo que es verdad de lo particular es verdad de lo general. Esa es una falacia clásica en la que muchas personas caen. Y el sedevacantismo cae en esa falacia. ¿Sí? Que en este momento, porque no tiene la autoridad, porque no está actuando como vicario, porque no tiene la doctrina, no significa que en este caso en particular, porque no lo podemos obedecer, ya deja de ser papa. No, no, claro que no. Por eso Monseñor Lefebvre no quiso. Es que Monseñor Lefebvre tenía bien fundamentada su doctrina y el espíritu de la iglesia. Claro. O sea, por eso es que la doctrina hay que estudiarla. O sea, no hay que ser unos católicos de misa nomás, es imposible. O sea, los católicos que solamente van por la misa, los sacramentos, eventualmente pierden la fe y se desvían. Esa es mi experiencia. Por eso todos los católicos en sus casas, yo les recomiendo que siempre lean, aparte de lectura espiritual, que lean Monseñor Lefebvre, lean las encíclicas de los papas que condenaron el comunismo, el liberalismo, la masonería. Estamos obligados, créanme que sí. O sea, no es cualquier cosa en la doctrina. Por eso ustedes se preguntan, ¿por qué tantas divisiones? Es precisamente por la falta de estudio, por la falta del espíritu de la iglesia, por la falta de preocupación por lo que es importantísimo, que es la fe. Uno no puede descuidar esos aspectos, no puede. Bajo pena de ser infiel a Dios y no recibir la gracia de Dios. Porque Jesús fue muy claro. Aquel que me defiende, aquel que me confiesa delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre Celestial. O sea, uno tiene que estar listo más hoy más que nunca, como dice Santo Tomás de Aquino, a profesar la fe en público. Santo Tomás dice, cuando la fe está en peligro en público, uno está obligado a defenderla en público también. ¿Sí? Por ejemplo, la vacuna, que no es vacuna, es una profesión pública de renegar de Cristo y de su ley y de sus enseñanzas. Entonces, no tomarse la vacuna es una profesión pública. Por eso hay que decir, yo no me vacuno. Hay que decirlo en público cuando nos pregunten. Porque es una profesión de fe. Es como decirles, por ningún motivo se puede uno vacunar. Porque eso desafía, eso destrona a Dios y pisotea la ley de Dios. O sea, eso va para todos aquellos que quieren hacer un certificado falso de COVID o de vacunación. Eso va para todos aquellos que tienen respeto humano con el jefe, con los clientes, con la gente que está en la calle, que prefieren hacer algo ambiguo y salirse no. Estamos obligados. Estamos obligados porque la vacuna es una profesión de culto al demonio y por lo tanto nosotros al negarla tenemos que es una profesión de fe en que creemos en Cristo, en sus leyes, en su amor. Para que vean que no es pequeña cosa, no es pequeña cosa decir no nos vamos a vacunar. Es una obligación. Es una obligación. Por eso es que hay que prepararse para toda la persecución y todo el desprecio y la pérdida que vamos a ocasionar, humanamente hablando. Pero la recompensa al nivel divino, al nivel de la gracia, al nivel de Dios, es tremendos. Nunca vamos a recibir tantas gracias como esta época. Pero hay que mantenerse firmes, interesados en la verdad, estudiando, defendiendo, amando todo lo que es la doctrina y la Santísima Virgen María de la Soledad, que lo venimos insistiendo por todos lados, porque es la única luz que queda, llena de misericordia. Porque Dios lo puso todo en sus brazos. La gente quiere misericordia, bueno, vayan a la Virgen de la Soledad, en sus dolores. ¿Por qué sus dolores?
Porque solamente así la gente va a dejar de pecar. Porque es imposible ofender a alguien y pedirle perdón al mismo tiempo. O ofender a alguien y al mismo tiempo decir que me siento bien, me siento tranquilo. No. Por eso es importante amarla y contemplar en sus dolores, en sus tristezas, en sus angustias. Porque eso es lo que suena el pecado, claro. Porque es urgente dejar el pecado y con mucho dolor. O sea, meditar en los dolores de la Virgen, sus tristezas, engendra el dolor de los pecados. Que es el principio de la sabiduría, el principio de la gracia, el principio de la humildad, inclusive. Si no despreciamos estas gracias, estas enseñanzas, porque ya no queda mucho tiempo para poner orden y prepararse para lo que viene. Vienen cosas durísimas. Que Dios nos ayude en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.